Como ya les dijo Giovanni, estoy ahorita trabajando en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología. Mi asesora es la maestra en Ciencias Yolanda Ortega Moncada y el título de mi proyecto es Catálogo de pelos de guardia de los mamíferos de la Ciudad de México. Pues vamos a empezar a hablar un poco de los mamíferos de la Ciudad de México y de la Ciudad de México, que es uno de los... Bueno, tiene aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados. En ella alberga 82 especies de mamíferos en 8 órdenes, 19 familias y 53 géneros. Y es importante señalar que si bien no hay especies endémicas a la Ciudad de México, es la distribución de 2 especies endémicas a México, y de las cuales 8 se encuentran en la norma oficial mexicana, y una inclusive está listada en CITES. Bueno, yo voy a trabajar con pelo, entonces quisiera hablarles un poco de lo que es el pelo. Es una característica de los mamíferos, es muy distinguible, tiene pelo es mamífero. Consiste en una capa de células muertas y una capa de células vivas. Esta se encuentra en la base. El pelo puede variar de 2 a 3 capas, de afuera hacia adentro. Sería la cutícula, que también denomina escamas, el córtex y la médula. Y se pueden distinguir 3 tipos de pelos en los mamíferos, que son los pelos de guardia, pelos bajo piel y pelos táctiles. Los pelos de guardia son los que dan la mayor parte de la coloración del animal y son los más comunes, y en trabajos, por ejemplo, de dieta y de hábitos alimenticios o en trampas de pelo son los más comunes, que pueden caer por su grosor y por la durabilidad que tienen estos. Aquí les muestro un esquema de un pelo. Pueden ver las capas que les mencionaba y aquí se vería en la piel cómo está insertado un pelo. Bueno, en antecedentes de trabajo con pelo en México es importante señalar que no hay tantos. El primero fue de Arita, fue para el Valle de México, y él, junto con su asesor, fue de los pioneros en el estudio del pelo. Posteriormente, Itzel Vaca, en 2002, en su tesis describió el pelo de guardia para las especies de Oaxaca. Después se describieron para el Estado de México en un trabajo, bueno, es un libro de Monroy Vilchis y Rubio Rodríguez, y finalmente de los trabajos más nuevos está el de Pech y colaboradores para la península de Yucatán, en donde ellos se enfocan en los mamíferos no voladores. Es importante señalar que ellos han ocupado diferentes técnicas. Poco a poco se han ido como que refinando un poco y pues posteriormente les voy a hablar de ellas. Pero es importante señalar que el trabajo en pelo fuera de México es amplio, por eso es importante señalar que en México no se ha retomado tanto y podemos ver que no son trabajos tan antiguos y están a lo largo de todo el planeta. Casos sudamericanos como es el de Cavi Colaboradores, donde ellos distinguen los roedores de Buenos Aires, el de Martín y Colaboradores, donde proponen una guía de identificación para los mamíferos pequeños, nuevamente no voladores, pero también hay guías de identificación a nivel país, como es Corea. Ellos no cuentan con tantas especies, entonces es viable hacer un listado para todas las especies que hay en Corea. Y también trabajos que se han hecho con lagomorfos, insectívoros y roedores en Italia. Pero es importante señalar que hay trabajos en Turquía, hay trabajos de dieta y hábito alimenticio, como ya han mencionado, que se hacen con pelos, y realmente este tipo de material es muy útil. ¿Por qué? Porque son referencias. Todos estos trabajos de los que les estoy hablando son catálogos de pelos de referencia. Bueno, las técnicas para el estudio del pelo yo lo dividí en 2, que es estructura interna y externa. Hay más, unas pueden ser como en el caso de las plumas, la datación por iones, por isótopos, perdón. Y en el caso de la estructura interna, anteriormente se hacía mucho la inclusión y los cortes histológicos, y lo que se ha venido manejando, que es bastante económico, es la decoloración y montaje. Estas son imágenes de los métodos. Aparentemente el patrón medular va a ser de importancia taxonómica. Y para estructura externa está el método de impresiones de barniz, en donde simplemente a un barniz de uñas, con un pelo bien lavado, se hace una impresión del pelo que posteriormente se retira. Y más moderno, con microscopía electrónica de barrido, en donde se puede ver a detalle este tipo de patrones. Bueno, la utilidad, poco a poco les iba hablando de ella, es la identificación taxonómica, en donde por lo menos se puede llegar hasta género y en muchos casos a especie. La identificación de trabajos de hábitos alimenticios o de dieta, ya vimos el caso de uno de estos trabajos. Es muy importante porque muchas veces en estos se excluyen los pelos justamente porque no hay una referencia para saber a qué especies pertenecen o se quedan simplemente a nivel de género. En la identificación de pieles con fines comerciales o de tráfico ilegal también es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien en la Ciudad de México, como les dije, solo hay una especie en CITES, es importante que este tipo de trabajos vayan siendo cada vez más comunes. ¿Para qué? Para que en lugares como aeropuertos o en decomisos se pueda saber a ciencia cierta de qué animales
y así poder proceder. Y también se ha utilizado para la verificación de la presencia de especies. Esto ya sea con trampas de pelo, como se puede ver aquí, o simplemente sacando una muestra de algún animal colectado, ya que esta es una técnica no invasiva. Bueno, los objetivos es la elaboración del primer catálogo fotográfico para la identificación de los mamíferos que hay en la Ciudad de México, tanto de estructura interna y externa. Y los particulares, pues es la caracterización del patrón medular, en el caso de la estructura interna, y del patrón de escamas del pelo para la estructura externa. Y bueno, ¿cómo hemos estado haciendo esto? La toma de muestra la seguimos con los protocolos que se proponen, tanto en el artículo de Quadros y en la tesis de Arita, y se eligieron ejemplares adultos que estén colectados dentro de la Ciudad de México. En el caso de las especies donde no hay ejemplares para la Ciudad de México, se han tomado de la misma subespecie y con la localidad más cercana posible. Y finalmente que tengan el pelaje típico de las especies. Esto es porque, aunque aquí no están marcados, sí hay algunas con variación, y puede ser por estacionalidad o simplemente por alguna deficiencia que pueda tener el individuo. En cuanto a la limpieza, se hizo igual, siguiendo protocolos ya estandarizados, en el cual se utilizó jabón biológico y simplemente se hizo una solución con jabón, se dejaron los pelos, se lavaron ahí, después se enjuagaron y se dividieron en dos muestras, una para médula y otra para escamas. De aquí fue el aclarado. Ya hemos probado estas dos técnicas. Una es con Gilol al 98. Esta es una técnica que es muy poco mencionada, pero muy poco mencionada, digámoslo, en cuanto a todos los trabajos que se han hecho con pelos, pero es la más utilizada aquí en México. Y yo encontré esta que es con peróxido, que es muchísimo más barata y los tiempos de espera para la decoloración son mínimos. Es cuestión de minutos, mientras que el otro es cuestión de días o semanas. Esto varía dependiendo del grosor del pelo, de la especie. Y bueno, posteriormente, aquí creo que no se alcanza a ver muy bien, aquí hay un pelo montado en bálsamo de Canadá. Esto, insisto, es para patrón medular. Posteriormente, para patrón externo o escamas, estamos utilizando microscopía electrónica de barrido, en donde se sigue el protocolo correspondiente, donde se montan en estos portamuestras, se les pone una cinta doble cara y se hace un baño en oro, y posteriormente procedemos a la toma de fotografía. Y bueno, como parte de los resultados preliminares que ya tenemos, se cuentan con 33 muestras ya fotografiadas de médula. Estos son ejemplos de roedores, lagomorfos y quirópteros, y lo que se piensa hacer es la clasificación adecuada dependiendo de los trabajos que ya hay. En este caso, este es el de Pech, que ocupa básicamente lo que ocupa Arita, y este es otro que es el de Quadros, que es muy citado pues, no solo en México, sino en todos los trabajos que hay. Y para la estructura externa hemos tomado en 3 tomas el pelo de 42 especies. Estas son las 3 tomas. Se hace porque hay variación a lo largo del pelo, entonces se está considerando base, la parte media o tallo y la punta. Esto para tener la variación que hay dentro del pelo. Y se van a empezar a clasificar como estas, dependiendo de su posición relativa al eje longitudinal, los patrones, la estructura de los márgenes y la distancia entre márgenes, como lo sugiere Terik en su trabajo de 2003. Y bueno, este es el cronograma, fue la búsqueda de literatura, la toma de fotografías, que esperemos concluya en junio si todo sale bien, y posteriormente el análisis de esto, que básicamente es la descripción, pero también nos gustaría meter, en el caso de médulas, si se puede, medidas que ayuden más a la identificación de los pelos. Y pues bueno, sería todo y gracias por su atención. Y no sé si tengan dudas o comentarios. Está muy interesante y qué bueno que dijiste al final que el pelo varía desde la base, la región media y la punta, es súper variable. Pero tampoco nos comentaste qué tipo de pelo estás utilizando, porque varía el dorso, varía claro. El pelaje de guardia, varía el pelaje de lana y el del vientre. Entonces hay mucha variación en el pelaje y no nada más, fíjate ahorita que mencionaste y pusiste algunos de los ejemplos de la médula también varía en las diferentes posiciones del pelo. Entonces hay un montón de variación que tienes que tener en cuenta, o no sé si ya la tuviste en cuenta, porque si no, esos catálogos
Tengo una alumna que está haciendo el doctorado con pelo y ha aprendido ahí y me dice que los catálogos ya publicados sirven de muy poco. Sí. Bueno, inclusive yo me encontré con todo eso al inicio. Hay un trabajo donde analizan, no recuerdo si fue en perro, 8 secciones, y dicen que sí hay cierta variabilidad, no tanta. Entonces, para estandarizar eso, está tomando de la parte dorsal, son pelos de guardia, y justamente la toma de las fotografías de médula está haciendo en la parte que se le denomina escudo, que es donde se hace más grueso el pelo. Yo lo que he estado viendo es que tanto en la base como en la punta, al ser más estrechas, apenas se van viendo los acomodos de los paquetes de melanina, pero justo en esta parte que se denomina escudo, que es la más ancha, ya se puede ver el patrón que sería específico. ¿Estás considerando los diferentes tipos de pelo de guardia dorsal? Porque además de la variación que hay en los pelos, hay diferentes tipos de pelo de guardia que sé que estás usando, ¿verdad? Sí, no bueno. sé si lo estés considerando porque, por ejemplo, en roedores hay, son los que más recuerdo, son 4 tipos diferentes de pelo de guardia y también hay mucha variación entre ellos. Entonces, aunque consideres el de guardia, tiene que ser el mismo pelo de guardia. Ok, sí, bueno, por ejemplo, me llegué a topar con eso, por ejemplo, con los ratones espinosos, donde pues sí, hay unos pelos que son muy gruesos y otros que no tanto, entonces estoy tomando por lo menos los 2 tipos distinguibles que yo estoy viendo, que es el más grueso, y el otro que, pues, la descripción de pelo de guardia lo dice, que es el más largo y el que da la coloración. Justamente yo me estoy yendo como a esto, cuando hay más de un tipo de pelo como evidente, son los que estoy tomando los tipos que encuentro. Pero te recomiendo que consideres checar exactamente cuáles son, por ejemplo, en roedores, los 4 tipos de guardia, porque algunos autores, como Tiring, no sé si lo ubicas, una guía, él tiene una guía de Western, de Europa. Él considera 4 tipos de pelo de guardia, el G0, el 1, el 2 y el 3, algo así, del 0 al 3. Son 4 diferentes. Entonces, si tú no analizas el GH0 de un individuo y el mismo GH0 de otro, va a haber, el resultado es extraño. Sí, okay, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, gracias, Michis.